¿Alguna vez te han traicionado aquellos en quienes más confiabas? ¿Alguna vez has sentido que Dios te dio un sueño, pero la vida te llevó en la dirección opuesta? La historia de José de Egipto muestra que incluso los peores momentos son parte de un plan mayor. Y sí, todo comienza con un sueño. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y comentar, estaré feliz. La Biblia está llena de historias que abarcan siglos y continúan tocando corazones. Pero pocas son tan intensas, dramáticas y transformadoras como la historia de José de Egipto. No estamos hablando de un cuento cualquiera, sino de un verdadero guión de superación, fe y cumplimiento de propósito, narrado entre los capítulos 37 al 50 del libro del Génesis. José era apenas un joven de 17 años cuando todo empezó. Un adolescente con sueños demasiado grandes para su edad y lo suficientemente audaz como para compartirlos. Les dijo a sus hermanos que veía en sueños a todos inclinándose ante él. Esto, por supuesto, encendió una peligrosa llama de envidia y odio en quienes se suponía debían protegerlo. Aquí ya tenemos uno de los primeros detonantes espirituales de la narrativa. No todos entenderán ni aceptarán los sueños que Dios ha puesto en su corazón. A veces el mayor peligro está dentro del propio hogar. Con José fue exactamente así. Sus hermanos conspiraron contra él y la Biblia dice que lo primero que pensaron fue matarlo. Pero al final decidieron venderlo como esclavo por 20 monedas de plata a una caravana que pasaba hacia Egipto. José estaba siendo arrancado de su tierra, de su familia y de su libertad. Todo esto por soñar y por ser diferente. Ahora piensa conmigo, si Dios dio el sueño, ¿por qué permitió que sucediera? Esta es la pregunta que muchos se hacen cuando pasan por las fases más difíciles de la vida. La respuesta comienza a revelarse cuando miramos el panorama completo. Y eso es lo que este vídeo te mostrará. La historia de José no se trata solo de traición. Se trata de preparación. No se trata solo de pérdidas. Se trata de propósito. Y lo más impresionante, no se trata del sueño de José, se trata del plan de Dios. En Egipto, José enfrentaría pruebas aún mayores. Pero desde ese primer momento, la narración bíblica nos enseña que Dios no necesita condiciones ideales para cumplir sus promesas, solo necesita un corazón fiel. Si has estado viendo hasta aquí, quizás te preguntes si tus propios sueños todavía tienen valor. Quizás ya hayas pasado por la fase de la envidia, el rechazo o la caída. Pero el viaje de José nos muestra que cuando el sueño es de Dios, ni siquiera la traición puede interrumpir el destino. Sumerjámonos juntos en esta historia y descubramos, paso a paso, lo que realmente dice la Biblia sobre José de Egipto y cómo un sueño salvó a una nación entera. Más que eso, descubramos qué tiene que ver esta historia contigo hoy. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y comentar, estaré feliz. El viaje de José, de su hogar a Egipto. Cuando la Biblia presenta a José, no se limita a contar la historia de un niño con dones especiales. Ella está revelando el comienzo de un proceso divino que nadie allí podría entender, ni siquiera el propio José. Y todo comienza con un padre que amaba demasiado y unos hermanos que odiaban demasiado. José era el hijo favorito de Jacob, nacido de Raquel, la mujer que más amaba. Y Jacob nunca ocultó este favoritismo. Le dio a José una túnica larga y colorida, un símbolo de honor, algo impensable para sus otros hijos. Este acto provocó el enojo de los hermanos, pero lo que realmente hizo que la envidia se convirtiera en enojo fue el regalo que llevaba José, el don de soñar e interpretar los sueños. La Biblia informa dos sueños específicos que tuvo José. En el primero, él y sus hermanos estaban atando fardos en el campo, y su fardo estaba erguido, mientras los hermanos se inclinaban ante el suyo. En el segundo sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. El significado era claro, y demasiado atrevido para los estándares de la época. José estaba diciendo que un día todos se postrarían ante él. Puede parecer arrogante para algunos, pero el texto bíblico no muestra a José como alguien arrogante, sino más bien como alguien sincero, tal vez incluso ingenuo. Dijo lo que vio. Dijo la verdad. Y a veces, decir la verdad sobre lo que Dios te ha mostrado puede ser costoso. Los hermanos de José no pudieron soportarlo. Organizaron una emboscada, lo arrojaron a una cisterna y luego lo vendieron como esclavo. Le rasgaron la túnica, la untaron con sangre de animal y mintieron a su padre, diciéndole que había sido devorado por una fiera salvaje.
Jacob estaba inconsolable. Sobre eso, José fue llevado a Egipto, encadenado, traicionado, pero todavía dentro del plan de Dios. Aquí es donde muchos de nosotros fallamos. Pensamos que cuando somos llamados por Dios, todo debería salir bien de inmediato. Pero con José aprendemos que el propósito no se puede cumplir sin proceso. Dios usa las pérdidas para posicionarse. Utiliza el desierto para prepararse. Permite fortalecer la caída. En el camino a Egipto, José tenía todos los motivos del mundo para darse por vencido. Podría pensar, ¿dónde está Dios? ¿No lo soñé? ¿No me dio Él esta visión? Pero incluso encadenado, incluso humillado, José no cedió a la revuelta y eso lo distinguió. Continuó confiando, incluso sin comprender. Y esto nos enseña algo poderoso. La fidelidad de Dios no depende de nuestra fase actual, sino del propósito eterno que Él mismo estableció. En la lógica humana, José lo perdió todo. Pero en el plan de Dios, él estaba siendo llevado exactamente a donde se suponía que debía estar. Egipto era el escenario del futuro. Existían los recursos, la estructura y la influencia necesarios para cumplir la misión que vendría años después, salvar a la nación de Israel de una hambruna que ni siquiera existía todavía. José no estaba siendo derrotado. Estaba siendo posicionado. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y comentar, estaré feliz. En el blanco lección espiritual de esta parte. No todas las caídas son un castigo. A veces es una preparación. Las pruebas de fuego, tentación y prisión. ¿Alguna vez has hecho todo bien, y aún así te han hecho daño? José lo hizo. Era fiel, honesto, tenía principios y, sin embargo, la vida lo llevó directamente a prisión. Pero aquí está una de las verdades más difíciles y transformadoras de caminar con Dios. Ser justo no siempre te libera del sufrimiento, pero siempre te mantiene en el centro de su voluntad. Después de ser vendido como esclavo, José fue llevado a Egipto y terminó en la casa de un hombre importante llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. La Biblia dice algo impresionante. El Señor estaba con José para que prosperara en todo lo que hacía. Génesis 39, 2. Esto es extremadamente poderoso. José era un esclavo, no tenía libertad, no tenía familia, no tenía nada. Pero aún así, prosperó. Esto demuestra que la presencia de Dios en tu vida no depende de tu posición social ni de las circunstancias que te rodean. Depende de tu lealtad. Potifar se dio cuenta de esto, y rápidamente confió toda su casa al cuidado de José. La bendición fue tan visible que hasta los malvados reconocieron que había algo diferente en aquel joven hebreo. Pero cuanto más te exalta Dios, más intenta el enemigo derribarte. José era joven, guapo y honesto. Y pronto se convirtió en el objetivo de la esposa de Potifar, quien intentaba seducirlo día tras día. Tenía todos los motivos del mundo para ceder. Era un esclavo, sin futuro aparente, sin nadie a su lado. Pero José decidió temer a Dios por encima de todo. Le dijo a la mujer: ¿cómo pude cometer tal mal y pecar contra Dios? Génesis 39, 9. José entendió lo que muchos hoy ignoran. Pecar no es solo faltarle el respeto a las personas, es romper con Dios. Y eso no estaba dispuesto a hacerlo. Luego, en un momento crítico, cuando la mujer intentó forzarlo, él huyó. Literalmente. Dejó la capa en sus manos y echó a correr. ¿Pero sabes qué pasó? Ella lo acusó falsamente. Ella dijo que él intentó abusar de ella. Y José, que ya era esclavo, ahora fue echado en prisión. De nuevo, ¿has hecho todo bien y, sin embargo, todo salió mal? Aquí es donde muchos se detendrían. Muchos se rebelarían. Muchos dirían: Dios me abandonó. Fui fiel Y, mira dónde terminé. Pero José no. Comprendió, incluso sin conocer los detalles, que Dios todavía estaba con él. Y la Biblia lo confirma. Incluso en prisión, el Señor estuvo con José, concediéndole su bondad y haciendo que cayera en el favor del carcelero. Génesis 39, 21. Esto es increíble. A donde quiera que iba, José llevaba consigo la marca de Dios, incluso en condiciones injustas. En la casa de Potifar fue ascendido. En prisión, quedó a cargo de los demás reclusos.
Todo lo que tocó prosperó, porque Dios estaba con él. Allí, encarcelado, José conoce a dos empleados de palacio, el mayordomo del rey y el panadero del rey, que también estuvieron encarcelados durante algún tiempo. Cada uno de ellos tuvo un sueño misterioso y José, usado por Dios, lo interpreta con precisión. El sueño del copero significaba que sería restituido a su puesto. El panadero significaba la muerte. Ambos se cumplieron exactamente como dijo José. Antes de que el mayordomo se fuera, José preguntó: «Acordaos de mí cuando me presente ante Faraón. Fui sacado injustamente de la tierra de los hebreos. No merezco estar aquí». Génesis 40, 14-15. Pero ¿sabes qué pasó? El mayordomo se olvidó José. Y pasaron 2 largos años más. 2 años en el olvido. 2 años después de ser fiel. Después de haber huido del pecado. Después de ayudar a la gente. Pero aquí está el secreto: la agenda de Dios nunca llega tarde. Aunque los hombres os olviden, Dios nunca olvida a los que permanecen firmes. El silencio de Dios no es abandono, es maduración. José todavía estaba en el proceso. La prisión no era el fin, sino el lugar donde se perfeccionaría el carácter, se pondría a prueba la fe y se pondrían a prueba los dones. Porque pronto, el propio Faraón tendría un sueño y nadie más podría interpretarlo. Y el que fue olvidado, finalmente sería recordado. En el blanco, lecciones espirituales de esta parte. La fidelidad a Dios tiene un precio, pero tiene recompensa. La justicia de los hombres no siempre os alcanza, pero la justicia de Dios nunca falla. El tiempo de espera no es tiempo perdido. Es una preparación silenciosa para la promesa. El cambio divino, de la prisión al palacio. ¿Quién te recuerda cuando nadie más lo hace? Cuando incluso los hombres olvidan, Dios recuerda. Han pasado 2 años desde que José interpretó los sueños del copero y del panadero. 2 años de silencio. 2 años de prisión injusta. Pero entonces, Dios entró en escena y esta vez todo cambiaría. El faraón, el hombre más poderoso del mundo en aquel momento, tuvo 2 sueños inquietantes. En uno, 7 vacas gordas fueron devoradas por 7 vacas flacas. En el otro, 7 mazorcas llenas fueron tragadas por 7 mazorcas secas. Despertó perturbado. Llamó a todos los magos, sabios y consejeros de Egipto. Nadie podría interpretarlo. Es entonces cuando el copero, el que se había olvidado de José durante 2 años, finalmente recuerda. Hoy recuerdo mis errores. Cuando estaba en prisión, un joven hebreo interpretó mis sueños y todo sucedió exactamente como él dijo. Génesis 41, 9-13. En ese momento, el palacio se volvió hacia José. Se llamó al olvidado. El prisionero se convirtió en la respuesta. La Biblia dice que José fue rápidamente sacado de la prisión, afeitado, vestido con ropa limpia y llevado ante Faraón. Imagínese este momento. José, hebreo, esclavo, injustamente encarcelado, ahora ante el trono más poderoso de la tierra. Faraón lo mira y dice: «Escuché que puedes interpretar los sueños». José responde con algo que lo cambia todo. No está en mí, pero Dios le dará a Faraón una respuesta favorable. Génesis 41, 16. Aquí está el secreto. José sabía que el regalo era de Dios. No buscó su propia gloria. No se jactó. Reconoció que todo venía del cielo, incluido el tiempo de espera. José escucha los sueños de Faraón y con sabiduría divina da la interpretación. Habrá 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto, seguidos de 7 años de gran hambre. Y si el sueño vino 2 veces es porque Dios ya lo decidió y lo cumplirá pronto. Pero José no se quedó en la interpretación. Presentó la solución. El faraón debe elegir un hombre sabio para administrar los recursos durante los años de abundancia, almacenando grano para que, en los años de hambruna, el pueblo no perezca. Génesis 41, 33-36. Faraón, sorprendido, responde: «¿Podríamos encontrar un hombre así, en quien esté el Espíritu de Dios?» Ese día, José fue ascendido a gobernador de Egipto. Sí, de la prisión al trono. Del olvido al reconocimiento.
de esclavo a máxima autoridad después del rey. Faraón se quitó el anillo de su dedo y se lo puso a José. Le dio ropas de lino fino, un collar de oro y lo hizo montar en un carro real, proclamando: Arrodíllate ante José. Aquellos que alguna vez se burlaron de sus sueños ahora verán sus sueños hacerse realidad, y no solo a nivel personal, sino también a escala nacional. José comenzó a gestionar toda la economía de Egipto. Durante los 7 años de abundancia, almacenó grano estratégicamente. Cuando llegó la hambruna, no solo en Egipto, sino en todo el mundo conocido, la gente acudió a José para comprar comida. El sueño no se trataba solo de él. Se trataba de salvar naciones. En el blanco lecciones poderosas de esta parte. El tiempo de cambio llega para aquellos que son fieles durante su tiempo en prisión. Dios no necesita puestos, Él crea puestos para cumplir promesas. Lo que te aflige hoy podría ser la puerta a tu llamado mañana. Perdón y propósito, José y sus hermanos. ¿Podrías perdonar a quienes te destruyeron? ¿Quién te arrojó al hoyo? ¿Quién te vendió? ¿Quién acabó con tus sueños y desapareció? José no solo perdonó. El ellos abrazado, lloró y salvó sus vidas. Después de años de administrar Egipto, llegaron los 7 años de hambruna. Y como Dios lo había revelado, el hambre se extendió, incluso en Canaán, la tierra donde vivían Jacob, el padre de José, y sus hermanos. Sin saber que su hermano estaba vivo, y mucho menos que gobernaba Egipto, los hermanos de José fueron a él para comprar comida. Y allí sucedió lo improbable. La Biblia dice que, al ver llegar a sus hermanos, José los reconocí inmediatamente, pero no lo reconocieron. Después de todo, estaba vestido como egipcio, hablaba a través de un intérprete y habían pasado más de 20 años. José podría haberse vengado. Podría haber tomado el asunto en sus propias manos. Podría haberlos humillado, arrestado o expulsado. Pero él era en otro nivel. Ya no era el joven soñador. Ahora era un hombre tratado por Dios. Herido, sí, pero curado. Gritó José. Lloró en silencio varias veces, escondido. El texto del Génesis muestra su lucha interna entre emoción y vocación. Hace algunas pruebas con los hermanos para valorar si han cambiado. Y viendo su sincero arrepentimiento, no pudo contener más su amor. Luego, en uno de los momentos más impactantes de toda la Biblia, se revela: Soy José, tu hermano, a quien vendiste para Egipto. Génesis 45, 4. Los hermanos estaban aterrorizados. El miedo a la venganza se apoderó de ellos. Pero José, con lágrimas en los ojos, dice algo que rompe cualquier lógica humana. Ahora bien, no os angustiéis, ni os culpéis por haberme vendido aquí, porque fue para salvar vidas que Dios me envió delante de vosotros. Génesis 45, 5. Este es el gran punto de inflexión en la historia. José entendió que todo lo que sufrió fue parte de un plan mayor. Esa traición, el pozo, la esclavitud, la prisión, el olvido. Todo esto fue la forma en que Dios solía colocarte en el centro de su propósito. En el blanco lección final del viaje de José. No fuiste enterrado, fuiste plantado. José abraza a sus hermanos, envía coches y provisiones a buscar a su padre Jacob. Él no solo perdona, él restaura a toda la familia. Y cuando Jacob muere, los hermanos temen que José los castigue ahora. Pero él responde con una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura. Ustedes planearon el mal contra mí, pero Dios lo transformó en bien, para que hoy se preserve la vida de muchos. Génesis 50, 20. Esta frase conlleva curación. Lleva libertad. Es el tipo de revelación que convierte el dolor en ministerio, el trauma en testimonio y el pasado en un puente hacia el futuro. Si estás en el hoyo, recuerda, no es el final. Si has sido olvidado, traicionado, despreciado, Dios todavía está escribiendo tu historia. José pasó 13 años tomando forma en el anonimato. Pero en un solo día, Dios cambió todo. Y lo más impresionante, no se amargó. Convertirse instrumento de salvación. Tú también puedes. No eres lo que te hicieron. Eres lo que Dios soñó contigo, incluso antes de que aparezca el dolor.
Y al igual que José, verás, el dolor que te aplastó será el mismo que revelará tu destino. ¿Cuántas veces te has sentido perdido, como si estuvieras en un hoyo profundo sin salida? ¿Alguna vez has tenido momentos en los que sientes que todo a tu alrededor se está desmoronando? José, el protagonista de esta historia, ciertamente sintió esto y mucho más. Fue traicionado, vendido como esclavo, arrojado al fondo de un pozo y, sin embargo, cuando miramos su vida, vemos que cada uno de estos momentos de dolor y humillación fue parte de algo más grande que no pudo entender en ese momento. Es fácil mirar la vida de José y pensar, tenía todo lo que tenía que renunciar. Si fuera como muchos de nosotros, se habría vengado, habría estado amargado y atrapado en el sufrimiento. Pero lo que hemos aprendido es que el dolor no define quiénes somos. Nuestra reacción al dolor es lo que da forma a nuestro carácter. José podría haberse convertido en un hombre amargado y enojado, cerrándose a los demás. Pero eligió, todos los días, confiar en el propósito de Dios, incluso cuando nada tenía sentido. Y lo que él no sabía, pero nosotros sabemos, es que lo estaban preparando para salvar vidas. Ser un líder en tiempos de crisis, cuando el hambre amenazaba con destruir muchas naciones. Si estás viviendo tu bien, debes saber que no es el final. El proceso puede ser difícil, pero tu fe, perseverancia y confianza en Dios te llevarán a un lugar de gran propósito. No importa lo que pasó en tu pasado o las luchas que enfrentas hoy, Dios puede convertir cualquier situación en una oportunidad para la victoria. Recordar, el sufrimiento tiene un propósito. Así como José, quien fue colocado en el lugar correcto para salvar a su familia y a muchas otras personas, tú también estás siendo preparado para algo grandioso. Quizás no entiendas lo que está sucediendo ahora, pero a cada paso, Dios te posiciona estratégicamente, como lo hizo con José. Él está con vosotros en el pozo, en la cárcel, y sí, también está con vosotros en el momento de la victoria. Y al igual que José, cuando llegues a tu palacio podrás mirar atrás y ver cómo cada momento de dolor fue utilizado para moldear la persona en la que te convertirás. Y cuando mires las dificultades que has enfrentado, podrás decir con la misma confianza, Dios usó para bien el mal que me hizo. No te rindas. Tu historia aún no ha terminado. Recién comienza a escribirse. Esta reflexión trae la idea de superación, confianza y fe en el proceso divino, y finaliza con un mensaje de esperanza que sin duda tocará el corazón del público. ¿Cómo estás?